días nuevamente. No sé si, yo me imagino que todos hemos escuchado esta expresión en algún momento de nuestras vidas, y es que las acciones hablan más que 1000 palabras. Hemos escuchado eso. Y esto hace referencia a que lo que hacemos o no hacemos o cómo reaccionamos habla mucho acerca de nosotros. Y sabrán que esto es algo que también vemos a menudo con motivo de debate con respecto a la fe y las obras. Hoy veremos que todo seguidor de Jesús debería demostrar su fe a través de obras que glorifiquen a Dios por 5 razones que Santiago nos presenta en el capítulo 2, versículos 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Mantengan sus Biblias abiertas ahí y oremos antes de hacer lectura. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Señor, oramos que hables a nuestras vidas, que podamos aprender lo que significa demostrar nuestra fe a través de obras que te glorifican a ti. Entender que las obras no sustituyen la fe, sino que son el resultado de esa fe salvadora. Señor eterno, te ruego que en esta mañana, a través de tu palabra, tú rompas cualquier mentira que hayamos creído acerca de la relación de la fe y las obras, Señor. Que tú traigas libertad a nuestras vidas, Señor. Señor eterno, yo ruego también que quites toda distracción de nuestra mente. Oh Espíritu Santo, toma tu control de nuestros procesos de pensamiento, Señor, y que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. La primera razón que se nos presenta aquí por Santiago es que una fe sin obras es inútil. Vayamos a Santiago 2 y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago trae a nuestra atención que una fe que no produce obras es inútil. Es una fe que reacciona con indiferencia ante los demás y que no produce cambios profundos o reales en nuestra vida. Es importante tener claro que Santiago no está diciendo que la salvación viene a través de las obras. Al contrario, del tema que está hablando Santiago es de la fe. Él, al igual que Pablo, en Efesios 2:8, dice lo mismo acerca de la fe y la salvación. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Santiago está hablando de acuerdo también a las palabras que vemos aquí que Pablo está comunicando en Efesios. Y él se afirma en que es la fe justificadora o salvífica mediante la cual nosotros recibimos la salvación. Pero que esta fe se caracteriza por ser útil.
produce resultados, tiene unos efectos palpables y evidentes para aquel que la tiene y para aquellos que les rodean, porque también van a ver ese resultado, ese efecto palpable en la vida de esta persona que ha recibido la salvación, que ha puesto su fe en Jesucristo. Y es esta fe la que nos impulsa a que hagamos el bien que Dios quiere que hagamos. La fe justificadora responde con compasión ante la necesidad de otros. Ante la necesidad no solo de nuestros hermanos en la fe, sino también hacia la necesidad de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestro prójimo, gente que quizás no conocemos, son extraños para nosotros, pero esa fe va a producir ese efecto de esa respuesta compasiva. Mediante esa fe en Cristo, la postura de nuestro corazón cambia, porque entramos en una actitud cooperadora con lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y es una cooperación voluntaria. Y es en esa cooperación voluntaria donde el Espíritu Santo va haciendo esa obra en nosotros y vamos siendo hechos nuevas criaturas. Y es ahí donde el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros. Y la evidencia de que ese carácter de Cristo está siendo formado en nosotros va a ser las obras que produce esa fe. Porque las obras actúan o se desenvuelven juntamente con nuestra fe. Un día hubo un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y vemos eso en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. No los vamos a leer ahora, pero cuando tengan la oportunidad en su casa, léanlo. Y ante esta pregunta, pues Jesús empieza a contar una historia. Y cuenta una historia de un hombre que iba de camino hacia Jericó. Y en el camino vienen unos hombres y les roban, unos ladrones les roban todo lo que tenía y además de eso lo dejan gravemente agolpeado en el camino. Y entonces Jesús empieza a describir unos personajes que pasaron y vieron a este hombre en el piso, en el suelo tendido. Y habla de un sacerdote y un levita y que ambos pasaron de largo. No hicieron nada para ayudar a este hombre. Y lo impresionante es que estas personas conocían las Escrituras. Son los levitas los que servían en el templo y el sacerdote aún más. Y estas personas pasaron de largo. Fue solamente ese samaritano que se detuvo, vendó las heridas de este hombre, lo llevó a un mesón, pagó su estadía y pidió que cuidaran a este hombre. Y esta escena que vemos aquí, esta historia que Jesús cuenta, no es solamente mostrándonos el carácter de Jesús, sino también nos muestra el estándar de Jesús para con aquellos que decimos ser sus seguidores. Así que vemos ejemplificado en el levita, el personaje del levita y el personaje del sacerdote, una fe inútil. ¿Y por qué es una fe inútil? Porque no hubo una reacción de estas personas, no hicieron una buena obra y eso demuestra que no hubo crecimiento en esas personas, en estos personajes que Jesús presenta. Ahora, para nosotros, ha habido situaciones donde hemos reaccionado con indiferencia ante la necesidad de otros. La buena noticia es que tenemos esperanza. Podemos acudir a Cristo.
confesar estos momentos donde hemos tenido esa reacción de indiferencia. Podemos sincerarnos con Él. Y Él tiene todo el poder de quitar eso de nosotros, transformar nuestra fe. Y Él hace las cosas nuevas. Él va a hacer de nuestra fe una fe útil, que le glorifica a Él. La segunda razón que Santiago nos presenta aquí es que la fe verdadera no solo se declara, sino que se pone de manifiesto. Vayamos a Santiago 2, versículos 18 al 20. Santiago 2, 18 al 20. Y dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno, bien haces. Que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, qué palabras fuertes está diciendo aquí Santiago. Aquí plantea él una interrogante. ¿Cómo una fe puede ser manifestada y probada sin obras? Es por medio de las obras que nuestra fe es mostrada, se pone de manifiesto, está en acción, el efecto de esa fe en nuestra vida. Y él va a un paso aún más profundo y dice, entonces, ¿qué distingue a aquellos que dicen tener fe pero no obran en base a esa fe? ¿Qué los distingue a ellos de los demonios? Y eso es sumamente fuerte, porque los demonios también creen que Dios es uno, que hay un solo Dios. Y ellos tiemblan, dice Santiago. Ambos casos de una persona con una fe que no tiene obras, así como los demonios, ambos reconocen el hecho de la existencia de Dios. Sin embargo, los demonios, al igual que Satanás, hacen malas obras. Su objetivo es robar, matar y destruir. Cuando alguien se limita solamente a declarar que cree en Jesús sin demostrarlo, significa que su fe es una fe intelectual. Es como si una persona dijera, bueno, sí, yo creo en Dios, creo que Jesús murió por mí, pero esa persona, a pesar de que ha dicho eso, sigue viviendo igual, no ha crecido en su fe. No ha habido un cambio, no ha habido fruto, no ha habido obra que muestre su fe en Cristo. Sus acciones dicen algo diferente a lo que esa persona está diciendo. Y eso es una fe intelectual. El fruto que produce nuestra fe se evidencia a través de las obras. Y Jesús nos dijo que las obras que Él hizo, también nosotros las haríamos. En Juan 14, 12, Jesús dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y qué distinguió a Jesús? Que Jesús hizo la voluntad del Padre. Que Jesús, todas las obras que hizo Jesús fueron obras de obediencia. Y Él es nuestro ejemplo. Él nos da el estándar. Ahora, para nosotros, preguntémonos si estamos mostrando nuestra fe o nos hemos limitado solamente a declararla. ¿Qué nos está impidiendo ponerla de manifiesto, demostrarla? Escudriñemos las Escrituras con el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo, porque es allí en las Escrituras donde vemos el testimonio de Jesús y también vemos el testimonio de hombres y mujeres de fe
que por la fe hicieron muchas cosas, demostraron su fe. Pidamos al Señor que si en nosotros hay algún vástago de fe intelectual, que Él las quite y forme en nosotros esa fe real, que nos dé una fe transformada, que no sea solo de palabras, sino de hechos. La tercera razón que vemos a Santiago presentarnos es que las obras comprueban una fe genuina o verdadera. Vayamos a Santiago 2, versículos 21 al 24. Santiago 2, 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Abraham es uno de aquellos hombres héroes de la fe que vemos en esa lista que nos da Hebreos, de todos esos hombres que por la fe hicieron muchas cosas. Y dice de Abraham que él creyó y le fue contado por justicia. Y tengamos en mente el contexto de lo que está diciendo aquí Santiago. No podemos nuevamente pensar que Santiago está hablando de que las obras son las que justifican, sino que es por medio de la fe que recibimos la salvación. Y que el efecto de esa fe son obras que muestran nuestra fe genuina. En el caso de Abraham vemos un ejemplo de un hombre que su fe fue acompañada de obediencia. Y el patriarca Abraham, sabemos, como cualquier ser humano, cometió errores. Pero él se mantuvo con una fe en Dios y constantemente madurando en su fe. Porque Abraham vivió en una relación cercana con Dios y su respuesta al Señor siempre fue obediencia. Su fe maduró y también sus obras maduraron. En Génesis 22, versículos 10 al 12, es que vemos lo que está contando aquí Santiago, que Abraham llegó a crecer en su fe y en sus obras de tal manera que cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo en holocausto, en sacrificio, esta fue la respuesta de Abraham en el versículo 10 del capítulo 22 de Génesis. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Y aquí vemos esa confirmación de que las obras de Abraham y su fe habían madurado. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La fe de Abraham produjo en él obediencia desde el momento que Dios lo llamó. Y lo vemos en Génesis 12, versículos 1 y versículo 4, donde vemos lo que Dios le dice a Abraham que haga, y vemos en el versículo 4 su respuesta, la respuesta de Abraham. Y dice en el versículo 1 de Génesis 12: pero Jehová había dicho a Abraham:
que esto fue antes que Dios cambiara su nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la respuesta de Abraham fue, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y entre ese versículo 1 y el versículo 4, Dios está hablando con Abraham y le está diciendo que Él lo quiere bendecir. Le está diciendo las promesas que tiene para él. Y la respuesta de Abraham no fue decir, bueno, Señor, yo creo en esas promesas, pero cuando tú me des esas promesas, entonces yo dejo mi parentela porque yo estoy cómoda aquí, este es mi hogar. Esa no fue la respuesta de Abraham. Abraham inmediatamente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Abraham creyó esas promesas que Dios le dio. Y la evidencia de que él creyó fue esa obra de obediencia, esa respuesta de obediencia que tuvo él. Y vemos que eso fue progresivo en su relación con Dios, de tal manera que llegó a ser ese hombre que vemos más adelante en Génesis 22, que estuvo dispuesto a obedecer a Dios aún en medio de esa gran prueba de ofrecer a su hijo. Así que vemos que la fe de Abraham fue perfeccionada y completada, y que su obra de obediencia constante en respuesta al Señor confirmaron su fe en Él. Y esto es precisamente lo que Santiago nos quiere comunicar, que la fe verdadera siempre, no a veces, siempre va a producir obediencia que va a ser demostrada por medio de las obras, y que estas obras confirman nuestra fe. En otras palabras, que la fe justificadora siempre va a producir obediencia en acción y hechos. Las obras nuevamente no sustituyen la fe, sino que la validan. La fe de Abraham produjo las obras de obediencia que él hizo, y estas obras de obediencia que él hizo validaron la fe de Abraham. Otra razón que nos presenta Santiago es que la fe siempre produce acción. Vayamos a Santiago 2, versículo 25. Santiago 2, versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí vemos a Santiago hacer referencia de algo que ocurrió, y leemos eso en Josué, en el libro de Josué capítulo 2, donde Josué envía a unos espías a reconocer la tierra, en especial a Jericó. Y estos hombres entran a la casa de esta mujer llamada Rahab y posan allí, se quedan allí. Y que el rey de Jericó se entera que han entrado unos hombres a investigar. Había escuchado de que ese pueblo de Israel había ido durante todo el camino conquistando, ¿verdad? Y él se preocupa, envía a sus hombres, y estos hombres terminan llegando a la casa de esta mujer Rahab. En ese momento, Rahab tenía dos opciones. Rahab tenía la opción de entregar a estos hombres que estaban allí, o de esconderlos y no decir nada. Ella decide ayudar a estos hombres. Ella acciona en misericordia a estos hombres. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Rahab a reaccionar de esta manera? A hacer esta obra o esta acción de misericordia. Vayamos a Josué capítulo 2, versículos 11 al 12. Aquí ella comunica cuál es la razón que la motivó. Y ella habla, oyendo esto, o sea, oyendo de la fama del pueblo de Israel, todo lo que había acontecido.
¿Ha desmayado nuestro corazón? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí es la afirmación central. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Rahab había escuchado las grandes cosas que el Dios de Israel, el Santo de Israel, había hecho por su pueblo, que los había liberado de Egipto, que había dividido el mar, que habían cruzado en seco, que los había alimentado en el desierto. Ella había escuchado todas estas cosas. Y ante esto, ella no solo reconoce que estas cosas ocurrieron, que fue un hecho verídico, sí, esto ocurrió, esto fue real, sino que ella cree en aquel que hizo estas cosas, porque ella dice que Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esa fe fue lo que impulsó a Rahab a accionar en misericordia. Y quizás alguien pudiera decir, sí, ella hizo eso para proteger su pellejo, para protegerse a ella misma o a su familia. Y de cierta manera esta expresión tiene algo de razón, pero pensemos por un momento, pongámonos en los zapatos de Rahab por un momento. Ella no tenía idea de qué iba a ocurrir, de cuál iba a ser el resultado de que el pueblo de Israel se acercara a Jericó. Muy probablemente la Biblia no lo dice, esto solamente imaginando un poco. Había un rey en Jericó, quizás tenía ejércitos también. Ella no sabía cómo iba a terminar esa situación. ¿Acaso no era más conveniente para ella entregar a los espías y ganar favor con el rey de Jericó? Así que, si vemos bien las acciones que tomó Rahab, ella arriesgó su vida por estos hombres, porque si ella hubiese sido descubierta alojando a estos espías, ella hubiese muerto, no tan solo ella, sino su familia entera también. Pero ella toma un riesgo de fe y hace misericordia, protege y esconde a estos espías. Y va aún más allá, toma otro riesgo de fe, porque ella no sabía cómo estos espías iban a reaccionar. Ella no sabía si iban a tener misericordia de ella y de su familia o no, pero ella toma otro riesgo de fe. Ella les pide que tengan misericordia de ella y de su familia, y la tuvieron. La tuvieron. Así que vemos que la fe siempre produce acción. Cuando Jesús fue crucificado, habían dos delincuentes que también estaban siendo crucificados. Uno de esos delincuentes estaba burlándose de Jesús, lo escarnecía, pero hubo otro que tuvo una reacción completamente distinta. Y vemos esa reacción de este hombre en Lucas capítulo 23, versículos 40 al 43. Respondiendo el otro hombre, reprendió a aquel que estaba burlándose de Jesús, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por la fe, este hombre ocupó los últimos
vemos momentos de su vida ahí en una cruz, en agonía, porque sabemos que la muerte por crucifixión, los romanos lo habían perfeccionado, era sumamente tortuosa. Ese hombre ocupa este tiempo para accionar. Él acciona, él habla y se expresa. Él reprende a aquel que estaba burlándose de Jesús y expresa a él su arrepentimiento. Él reconoce lo que él había hecho, lo que él era. Luego reconoce quién era Jesús. ¿Y cómo sabemos que él lo reconoció? Porque él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le pidió, yo quiero ser parte de tu reino. Una fe genuina siempre produce una respuesta, una acción. Acción de confesión, acción de gracias, acción de alabanza, de adoración, acción de someternos en obediencia a Dios, acción de ser testigos de Jesús donde quiera que vamos. Acción de orar por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestro prójimo y acción de tomar riesgos de fe. ¿Está nuestra fe produciendo acción? ¿Qué acciones por la fe el Señor nos está invitando a tomar? No resistamos el accionar, pues nuestras acciones no solo demostrarán nuestra fe, sino que glorificarán a Dios. Por último, y yo creo que esta es la parte del pasaje más puntual y principal, es que Santiago llega a la conclusión de lo que él está comunicando, y es que sin obras la fe está muerta. Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta imagen que Santiago nos presenta aquí es una imagen sumamente contundente. Y él está haciendo una comparación, donde él compara el cuerpo sin espíritu y la fe sin obras, como que tienen el mismo resultado. Ambos están muertos. El que Santiago haga esta afirmación nos debe dejar claro que aunque las obras no sustituyen la fe, son un resultado indispensable de la fe. Pues quienes tenemos una fe verdadera, el efecto de esa fe es que va a producir en nosotros un deseo de hacer el bien, un deseo de hacer lo que Dios quiere que hagamos, de hacer lo que glorifica a Dios. Vamos a estar deseosos de hacerlo. Pablo comunica esto en su carta a Tito y él usa las palabras un pueblo celoso de buenas obras. Y quizás le parezca un poquito risible este ejemplo, pero ¿qué ocurre cuando tenemos hambre? Tenemos deseo de comer. Estamos deseosos de que nos den un manjar, unas arepitas, un arrocito, ¿verdad? Cuando tenemos hambre estamos deseosos de comer y probablemente en base a eso vamos a nosotros o a cocinar algo o compramos algo de comer y comemos. ¿Qué pasa cuando tenemos sed? Estamos deseosos de tomar algo, de saciar nuestra sed. Y vamos y nos servimos un vaso de agua y tomamos agua. Así también, si tenemos una fe verdadera, vamos a estar deseosos de accionar en base a esa fe. El resultado natural que viene de una fe genuina en Cristo es el querer hacer lo bueno.
lo que le agrada a Él. Por eso es que en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo, y es una fe verdadera, genuina, no una fe meramente intelectual, se marca un antes y un después. Ese antes estaba caracterizado de un deseo de pecar deliberadamente, de un deseo de hacer lo que nuestra carne quería. Pero ese después, ese cambio que viene, es que ya no tengo más ese deseo de pecar deliberadamente, ya no tengo ese deseo de hacer las obras que no le agradan al Señor, sino que cambia completamente, da un giro de 180 grados, donde ahora yo deseo hacer las obras que agradan al Señor. Yo deseo glorificar al Señor con mi vida. Vemos a Pablo explicar por qué ocurre esto, por qué este es el efecto de la fe genuina en Cristo. En Efesios 2:10, Pablo nos comunica: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aquí entendemos ahora por qué ese es el efecto que tiene la fe genuina en nosotros. Y se debe a que el diseño original de Dios fue que anduviéramos en buenas obras. Ese fue el plan desde el principio. Pero con la entrada del pecado, el pecado nos hizo que no pudiéramos nosotros caminar en ese plan de caminar en las buenas obras que agradan a Dios. Ahora, por medio de nuestra fe en Jesucristo y ese proceso de ir siendo hechos nuevas criaturas, también se va restaurando ese plan original de andar y hacer las buenas obras que glorifican a Dios. Entonces, si una fe no produce obras, no podemos llamar a esa fe simplemente una fe débil. Es una fe muerta. Si alguno de nosotros estamos experimentando una fe estéril, hay esperanza. Podemos acudir a Cristo y a su palabra. Podemos tener una conversación sincera con Él. Porque no hay nada que Él no pueda perdonar. No hay nada que Él no pueda sanar. No hay nada que Él no pueda restaurar. No hay nada que Él no pueda dar vida. Acudamos al Señor. Seamos sinceros con Él. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre en qué áreas de nuestra fe el Señor quiere traer crecimiento, profundidad. Amén. Qué áreas en nuestra fe Él quiere sanar, Él quiere revivir. Porque la voluntad del Señor para nosotros siempre es lo bueno, siempre es perfecto. Y Él quiere que crezcamos en la fe. Oremos.